Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabe los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraude, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes. Da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando alrededor, dijo entonces a sus discípulos: «Qué difícil le va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios». Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: «Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios». Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: «Entonces, ¿quién puede salvarse?». Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: «Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. Es importante tener en cuenta que para poder seguir al Señor hay que renunciar a todo. Y esa renuncia de todo se va viendo en el amor. Por eso el mandamiento más grande, dice el Señor, es el amor. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu vida, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ese amor visto desde los ojos de Dios, visto desde cómo nos lo ha enseñado nuestro Señor Jesucristo. Por eso en San Juan vamos a encontrar: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. No es en la manera como yo creo que es el amor, no es en la manera como el mundo cree que es el amor, sino es en la manera como Dios me ha enseñado que es el amor. A veces creemos que amar es decir palabras bonitas, amar es llenarle de regalos al otro o a la otra. Amar es invitarlo a comer a un buen restaurante, llevarle al cine, es tener grandes detalles. Amar es hablar todos los días, verse, tomarse de la mano. Y esas son muestras de amor, ciertamente, pero no es todo el amor. El amor es el sacrificarse por el otro. Por ahí decía un sacerdote que amor significa el ir muriendo a mí para ir dando vida al otro. Y ahí se entienden las palabras de Jesús: nadie tiene más amor que el que da la vida por el otro. Por ahí decimos: ¿cuál es el amor más grande? Cuando te entregas. Y humanamente creo que lo podemos ver en una madre. Cuando una mamá ve a su hijo que está en peligro, no le interesa a ella ver su vida, estar bien, estar sana, no. Cuando una mamá, una verdadera mamá,
ve al hijo en problemas, ella no la piensa, ella se avienta para salvar a su hijo. Es cuando una mamá que está a punto de ser mamá, ¿verdad? Una mujer que está a punto de ser mamá en un parto difícil que se complica, y muchas veces viene esa pregunta que nadie quisiera escuchar. Solamente podemos salvar una vida, la mamá o el bebé. Y una madre siempre va a decir, salven al bebé. Yo ya he vivido, yo ya he disfrutado, yo quiero que él tenga vida. Ahí es donde vemos este amor que se entrega completamente. Pero no solamente tiene que ser en los momentos difíciles. Por ahí decían, ahora que está el conflicto bélico en Ucrania, dicen cómo el mexicano se une mucho en momentos de dificultad. Cuando hay una desgracia en México, el pueblo siempre está unido. Y podemos recordar yo diría, hace poquito, pero ya tiene su tiempecito, va pasando rápidamente el tiempo. Pero en el 2017, ese terremoto que se da en la Ciudad de México, con epicentro en Puebla, entre Puebla y Morelos, vemos cómo esos edificios se derrumbaron, muchos se quedaron sin hogar, sin qué comer, se necesitaba la ayuda porque había personas enterradas. Y el mexicano inmediatamente se une, no le interesa si yo ya comí, si estoy bien, si va a volver a temblar, ¿no? Nos unimos y empezamos a producir la ayuda. Yo estoy sirviendo en una parroquia que se llama San Antonio de Padua y está en la colonia de La Gloria. Pero no solamente es la parroquia, sino que tiene 9 capillas. Y están en diferentes colonias. Una de ellas está en la colonia del Tecolote. Y estos días atrás sucedió una desgracia muy grande. Un incendio que acabó con la vida de 8 personas de una familia. Por ahí dicen los bomberos, murieron abrazados. 7 de ellos estaban abrazados y una persona más estaba a 1.5 metros de donde ellos estaban. Y no se han hecho esperar la ayuda. Se ha buscado llevar ropa, se ha buscado llevar muebles. Por ahí escuché que los partidos políticos pues andan buscando votos y ya les van a construir su casita, no solamente a los deudos que quedaron de esta familia, sino las 4 casas que se quemaron completamente. Y se está haciendo la ayuda para poder que puedan empezar de nuevo. Y esto lo vemos en diferentes partes de nuestra república. El mexicano es un pueblo unido, es un pueblo que camina junto en las malas. Pero desgraciadamente cuando no hay estas situaciones graves, a veces nos damos hasta con el plato, dirían por ahí. Nos empezamos a agredir, nos empezamos a juzgar, nos empezamos a tratar mal. Y esto no debería de ser. ¿Por qué? Porque el amor tiene que ser en los momentos difíciles, pero también en los momentos normales, en los momentos fáciles, en los momentos normales. ¿Cuántas veces nosotros renunciamos a nosotros mismos por el bien del prójimo? ¿Cuántas veces renunciamos a nosotros mismos por la propia familia? Les digo, mientras las cosas están, entre comillas, normales, no nos interesamos por el otro. Ay, se cayó, pues que se levante. Ay, que es, pues lo otro. No nos interesamos mucho por el otro. Solamente cuando la desgracia viene fuerte, entonces sí nos hermanamos. Y es algo bonito,
pero tendría que ser todo el tiempo. Tendríamos que reconocer en el rostro del otro el rostro de Dios. Por eso dice el Señor, cuando hicieron esto con uno de estos más pequeños, conmigo lo hicieron. Porque Dios está en cada uno de nosotros. Ay, pero ellos no son católicos, ellos no son cristianos. ¿También estará Dios? Sí. Yo sé, por el bautismo somos hijos de Dios, pero todos somos criaturas de Dios. Y Dios está en cada uno de nosotros. Seamos bautizados o no seamos bautizados. Somos creación de Dios, somos de Dios. Como hijos tenemos una responsabilidad y tenemos unos derechos muy grandes. Pero como criaturas también tenemos ese derecho de estar con nuestro Creador, de ser tratados bien. Y es lo que nos invita el Señor en su palabra. Tenemos que aprender a renunciar a nosotros. Para poder amar, necesito renunciar a mi egoísmo. Ya no es yo, es que yo soy el importante, es que yo soy esto, es que a mí me tienen que cuidar, es que a mí me tienen que proteger. No. Sin tomar partido ahí en la guerra, ¿verdad? Porque tanto sufren unos como sufren otros. Pero lo que hizo el presidente de Ucrania es de admirable, es de admirarse. Le ofrecieron por ahí, al menos eso salió en las noticias, le ofrecieron un avión, ya estaba listo, un avión de Estados Unidos, si no me equivoco, para poder subir y sacarlo del país, para salvarle su vida. Y dijo el presidente, no, mi gente está sufriendo y está peleando. Yo lo que quería era la ayuda de ustedes, pero si no me van a ayudar, yo me quedo con mi pueblo. Se quitó el traje de presidente y se puso el traje de soldado y a luchar con su pueblo. Eso es el amar. Eso es estar con el otro. Y eso es lo que nos pide el Señor. Pero si yo me apego a mi egoísmo, si yo me apego a a todo aquello que yo tengo y que me hace la vida más cómodo, entonces no voy a poder no voy a poder estar libre para poder amar al otro. Yo no voy a renunciar a mi cama calientita para poder tener un catre y ofrecerle un catre a los demás. Yo no voy a renunciar a tener mi silloncito de piel reclinable para poder venderlo y comprar unas sillas y poder invitar a los demás a sentarse en mis sillas. Yo no voy a perder el tener calefacción o aire acondicionado para que el otro tenga un techo al menos donde protegerse. No, ¿por qué? Porque estoy viendo en mi comodidad, estoy viendo en mi necesidad de sentirme mejor que los demás. Y eso es lo que nos dice el Evangelio. Este hombre llega con Jesús. Curioso que Marcos no nos dice que es un joven, nos dice un hombre, quiere decir que ya tiene una voluntad bien definida, ya tiene una personalidad, ya sabe, tiene una madurez necesaria para saber tomar verdaderamente decisiones. A diferencia de un joven que todavía está por ahí intentando encontrar. Y le dice, ¿verdad? Maestro, bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le dice, cumple los mandamientos. Si nosotros cumplimos los mandamientos, vamos a alcanzar la vida eterna. No necesitamos, es que voy a hacer esto y es que voy a hacer el otro. No, cumple los mandamientos. Nada más que muchas veces uno le pregunta a la gente,
A ver, díganme los 10 mandamientos de la ley de Dios. Creo que me hablan. Si no nos sabemos los mandamientos, ¿cómo los vamos a cumplir? Les ponía a los monaguillos que tengo ahí en la parroquia un examen. Y les puse examen de todo lo que hemos visto de la liturgia, pero también preguntas del catecismo. A ver, díganme los 10 mandamientos. Díganme los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia. ¿Cuáles son los sacramentos? ¿Cómo se dividen los sacramentos? ¿Cuáles son las virtudes teologales? ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? ¿Cuál es el ministro de los sacramentos? ¿Cuál es la materia de los sacramentos? Y muchos empezaron, ay padre, ¿y eso les va a poner? Sí. Ay padre, pero no está muy difícil. Ya hicieron su primera comunión, ya hicieron su confirmación, la mayoría de ellos se lo tienen que saber. Son preguntas de catecismo. Claro que le pregunté a una que otra catequista, ay padre, a ver, hágame unas preguntas a mí. Y me reprobaron las catequistas. Me pongo a pensar, sinceramente, entonces, ¿qué les están enseñando a los niños? Hoy, al menos algunas escuelas aquí en Tijuana, empezaron ya clases presenciales. Y muchos estaban felices, muchos estaban contentos, tanto niños como papás. Pero no faltó el de que, ay no, ¿por qué tengo que ir a clases? Ay no, es que qué aburrido. Oye, llevas 2 años sin ir a clases, casi 3. Y ya quieres evadir esto. ¿Cómo vamos a aprender? Yo me ponía a pensar y platicábamos el otro día, ¿cómo van a salir nuestros ingenieros que les tocó estudiar la universidad en este tiempo? Si los ingenieros que iban a clases presenciales construyen puentes como el del Simón Bolívar que se están cayendo, no el del Simón Bolívar, el de los Olivos, ¿no? Sacaron ahí la noticia, ya prohibieron el paso a los camiones porque se está cayendo el puente. Oye, no se necesita prohibir el paso, se necesita componer la estructura. Ahora, ¿cómo van a salir los que aprendieron vía virtual? No digo que no se aprende, pero muchos hacían sus mañas para estar en todo menos en clases. La pregunta es, ¿y si el día de mañana te tienes que operar? ¿Y qué tal si el médico que te va a operar es de los que tuvieron clases virtuales? ¿Con qué confianza vas a dejar que te abra? Si presencialmente a veces no alcanzamos a aprender todo, ahora virtualmente, si tienes problemas que un abogado que estudió virtualmente te vaya a defender. O sea, no digo que no hayan aprendido nuestros estudiantes, pero la calidad es muy mala, sinceramente. Por ahí sacaron en las noticias, les hicieron examen a los que van a entrar a prepa. Todos reprobaron. El nivel académico ahorita está por los suelos. Simplemente, yo con los monaguillos los veo, ¿verdad? Les hago preguntas de tablas de multiplicar, no me las saben. A ver, la capital de Canadá, no, pues quién sabe. A ver qué pasó el 2 de octubre de 1492. No, pues fue un día normal en la historia. No saben. No les interesa. También los profesores, ¿verdad? Híjole, hay profesores muy buenos, mis respetos. Buscaron la manera de que los niños, los adolescentes se motivaran por las clases.
Pero muchos profesores nada más dejaban listas de tareas y tareas y tareas. No me interesa si aprendes o no, ahí va la tarea, con eso tienes que aprender. Nos empezamos a deshumanizar. Y así pasa con las cuestiones de Dios también. Hermanos, tenemos que cumplir los mandamientos, pero si no los sabemos. A veces le pregunto a la gente, a ver, díganme los pasos para una buena confesión. ¿A poco hay pasos? Pues entonces, ¿cómo te confiesas? Sinceramente, hay gente que llega, hace fila para confesarse, llega, Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Qué pecados tienes? Ay, ¿qué le diré, padre? Pues cuéntame el final de la novela, a ver si estuvo mejor. Porque ya vi que tus pecados ni tú lo sabes. No hiciste un examen de conciencia, no hubo el dolor de los pecados, no hubo el propósito de enmienda. ¿Qué pecados le vas a decir al confesor? ¿Vas a cumplir la penitencia? Estamos viviendo en un tiempo light, donde nuestra fe también es muy light. A veces llega la gente también. Ay, padre, pues me confieso de esto y esto, y pues ya lo de otro normal, lo de todo mundo, pero estos son los que me preocupan. Ni siquiera sabes confesarte. La confesión es un sacramento de amor, donde Dios te quita todos los pecados y te va a volver a llenar de la gracia que Él tenía, que Él te había dado en el bautismo, que tú tenías y fuiste perdiendo. Pero somos tan sopes que ni siquiera sabemos ganarnos la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque no me interesa estudiar, porque no me interesa adentrarme más. Por eso cuando le dice este hombre, Señor, todo eso lo he hecho desde pequeño, ¿qué más? Solamente una cosa te falta, ve y vende todo lo que tienes, luego dáselo a los pobres, ven y sígueme. Y el hombre se fue apesadumbrado. ¿Por qué? Porque tenía muchos bienes. No es el dinero en sí, no es la riqueza, no es si tienen las cuentas en el banco, las casas allá en la Chapultepec. La Chapultepec es una ciudad, una colonia high aquí en Tijuana. Diríamos allá en la Ciudad de México, las casas que tienes ahí en Satélite, en estos lugares, ¿verdad? En Polanco. No es esa riqueza, sino dónde está tu corazón, en dónde está tu visión, en dónde está tu meta. Nos decimos muy católicos, nos decimos muy cristianos, pero cuando queremos actuar a nuestro antojo y sabemos que no es a la voluntad de Dios, se nos olvida que somos cristianos. Se nos olvida que somos católicos. Ahí es cuando nos estorba Dios. Y es cuando mandamos a Dios a su casa y nosotros a darle vuelo a la hilacha. Hermanos, nosotros tenemos la oportunidad. Nosotros tenemos el poder alcanzar la santidad, pero depende de nosotros. Ayer decía el Evangelio, por sus frutos los conocerán. El que habla cosas buenas es porque su corazón está lleno de bondad. El que habla cosas malas es porque su corazón está lleno de maldad. ¿Qué frutos son los que estamos dando? Pero necesitamos ser honestos para ver y darnos cuenta. La oportunidad de cambiar está en nosotros. La oportunidad de volver al buen camino, Dios nos las da todos los días, pero depende de nosotros. La misericordia de Dios es infinita,
pero un día se va a acabar para ti, un día se va a acabar para mí. Y si no aprovechamos, si no revisamos nuestra vida y cambiamos lo que tenemos que cambiar, entonces dice el mismo Evangelio, ahí será el rechinar de dientes, porque nos iremos al infierno. Pues yo creo que el Señor hoy nos invita a ver dónde está nuestro tesoro. Cumplimos los mandamientos como este hombre, ahí se va. Cumplimos por cumplir, cumplimos para que vean que soy bueno, o realmente cumplo de corazón para buscar la santidad. ¿Cómo puedo saber si es por cumplir o si es por decisión mía, por querer realmente buscar la santidad? Porque no me va a pesar dejarlo todo para seguir a Cristo. Pero si lo estoy haciendo por cumplir, mi corazón está pegado a los lujos, a las comodidades, al que dirán. Depende de los frutos, es la persona que somos. Por sus frutos los conocerán. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.